Bien. Regresamos entonces. En el planteamiento, decíamos, ya estamos sustituyendo nuestros datos con un coeficiente de rigidez de 500 newtons por metro, con X como un valor de deformación que deberá de ajustarse, la fuerza normal que calculamos, que esta tendría, ahí está, ¿verdad? Y no estorbo. La fuerza normal que es proporcional al peso y tendría un valor de 98.1 newtons, y el coeficiente de fricción cinética, MUCA, que me lo da el enunciado. Y ojo, aquí hay una observación, que este coeficiente, de acuerdo con el enunciado que tenemos del libro, aquí está mal indicado, no debería de ser 0.3, sino que debería de ser un valor de 0.2. Entonces, hecho esta aclaración, corregimos este dato con un valor de 0.2 y lo ajustamos para efectos de poder comparar con el resultado que tenemos del libro, ¿sí? Bien, entonces, fuerza normal, coeficiente de fricción cinético, y esto igualado con la masa multiplicada por la aceleración, ¿va? Aquí podemos observar entonces que debido a que la fuerza de rigidez no es una fuerza de magnitud constante, sino que depende de la deformación, lo que vamos a obtener para este primer tramo no es un valor de aceleración, sino básicamente vamos a obtener una función que describe el comportamiento de la aceleración asociado con el valor de la deformación X, ¿sí? Que eso lo vamos a lograr despejando la masa al primer miembro y esta va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, nada más para identificar la secuencia, ojo, y dense cuenta que cuando ya la tenemos un tanto asimilada, ya no es necesario ir marcando los puntos, sino que vamos en una lógica de procedimiento. Reitero nada más para identificar estos puntos. El 1 fue la esquematización, los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético, que nos sirve también para darle interpretación al enunciado. El punto número 2 debe de ser que con el apoyo de ese esquema, lo que planteamos son las ecuaciones en componentes rectangulares. Prácticamente aquí, en este planteamiento de ecuaciones, estoy cubriendo el punto número 2 para que el punto número 3 ya estaría identificado acá, me permita definir el comportamiento de la aceleración como un valor o una función, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi aceleración del tramo de A a C la voy a obtener al despejar, y apóyenme por favor con los resultados. En este caso, ¿sí? Tendríamos que serían los 500 newtons sobre metro multiplicados por la deformación que no le voy a dar un dato, sino que le voy a dejar el valor de la X para que sea variable. Es variable mi valor de deformación, menos, aquí necesito su apoyo por favor, 98.1 por 0.2. ¿Cuánto nos da? 19.62. 19.62
Y esto queda expresado en newtons. ¿Sí? ¿Ok? Luego tendríamos que todo esto va a ser dividido entre 10 kilogramos. ¿Ok? Bien. En ese sentido, revisemos sobre las unidades. Aquí tengo newtons, que es kilogramo metro segundo cuadrado, sobre kilogramo. El resultado de esta operación me va a dar la simplificación del kilogramo, ¿sí? Y quedaría esto en metros segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración, ¿sí? En este término, X, que es la deformación, ¿en qué unidades tendría que expresarse? En metros. Esta tendría que expresarse, y hago la aclaración acá, X como deformación, la deberé de trabajar en metros, ¿sí? De manera que al multiplicarse esta deformación que viene en metros por la rigidez que está como newton sobre metro, los metros se van a simplificar y esto quedaría en newton, al igual que este término. Por consecuencia, estos son homogéneos y puedo hacer operaciones de suma o resta, ¿sí? Que al dividirse con kilogramos, todo esto estará expresado en unidades de metros por segundo cuadrado, habiendo considerado que X debe ser expresada en metros. ¿Sí se entiende? Y ahora, entonces, las operaciones ya para simplificar en una estructura me dejarían a la aceleración del tramo de A a C, esto igual 500 entre 10 son 50 del valor de la deformación X menos 1962 entre 10, 1.962, ¿sí? Todo esto definido en metros sobre segundo cuadrado, teniendo a X en metros. X como deformación. Ajá. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien. Sí, profe. Esta ecuación, bueno, que hemos obtenido, cubrió el punto número 3 y el punto en la secuencia que habíamos marcado, el punto número 4, en que consistía. El punto número 4 nos vincula, ¿sí?, con el tema anterior, que es de cinemática, ¿verdad? Aquí, para poderle dar solución a mi problema, necesito hacer uso de las expresiones cinemáticas. Ajá. Decíamos, por simplicidad, buscaremos la aplicación de las ecuaciones para la aceleración constante. Pero lo que podemos observar es que mi aceleración no es constante. En ese momento descarto el segundo conjunto de ecuaciones y este ya tiene que ser abordado mediante las ecuaciones fundamentales. Ecuaciones fundamentales en donde, ¿sí?, tanto la ecuación primera, que define el comportamiento de la velocidad dada en relación a la variación de la posición respecto del tiempo, y la segunda ecuación,
que describe el comportamiento de la aceleración como la variación de la velocidad en relación con el tiempo. Ambas expresiones tienen al tiempo como un valor requerido, ¿verdad? En este planteamiento, ¿estoy involucrado con el tiempo? Mi planteamiento nunca me dio tiempo, me asoció con las posiciones, los efectos de las fuerzas que en este se manifiestan, pero no tengo datos del tiempo. ¿Sí? Ok, no se olviden que de la fusión de estas dos obtuvimos nuestra tercera ecuación fundamental, en donde el producto de la aceleración por la diferencial de la posición, este se iguala con la velocidad multiplicada por su diferencial. En esta estructura, yo soy independiente de la condición del tiempo, tengo a la aceleración planteada en función de la deformación que se vincula con las posiciones. ¿Y qué voy a calcular? Necesito el rango de la velocidad. ¿Sí? Esta ecuación, la ecuación número 3, nos puede funcionar para el propósito de análisis de nuestro primer tramo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, llegando a este punto en donde ya conozco la función, ahora nos vamos a la metodología que aplicamos cuando consideramos las ecuaciones fundamentales, ¿no? El punto número 1 era elegir la ecuación, ya lo estamos cubriendo acá. Siguiente punto, pasar de una ecuación general a una particular, es decir, donde tengo yo la función, que en este caso la función es de la aceleración en términos de la posición o X, ¿sí? Lo que voy a hacer es sustituir en esta estructura la función para ver cómo se comporta. De mi ecuación 3, pasaría yo entonces a describir la aceleración como 50 del valor de la deformación X menos 1.962, todo esto expresado en metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es mi función de la aceleración, que multiplica a la diferencial de la posición, ¿sí? Que esta está en metros. ¿Sí? Estoy cambiando los colores, espero se alcance a apreciar. ¿Sí está claro ahí? Y esto deberá ser igual a la velocidad multiplicada por su diferencial. Ajá. ¿Ok? Para efectos de nuestras unidades, aquí nos van a quedar metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la integral, ¿hacia dónde tiende esta integral? Al hacer la integral de b diferencial de b, esta pasaría a ser, en la solución, b cuadrada sobre 2. Entonces, el término que voy a tener en el segundo miembro es de la velocidad al cuadrado, la cual se hace congruente con las unidades que venimos planteando acá. ¿Sí lo ven? Pero se alcanza a apreciar bien. ¿Sí? Sí. Entonces, ya tengo mi función, ya tengo la ecuación en la estructura, necesito identificar los rangos con comportamiento, variables diferenciales y ojo, en el rango que estamos manejando, inicio en este punto en A para llegar al punto C.
¿sí? Una observación había sido que en el punto en donde inicia el movimiento ubicáramos el origen, ¿verdad? Entonces, valor de la posición inicial, podemos identificar aquí el origen para llegar hasta el punto C con una distancia recorrida de 0.2 metros. Ajá. Pero X tiene como característica que es la deformación. Y aquí es donde empieza un poquito la complicación de hacer el análisis con la segunda ley de Newton. Esto lo comparto para que lo podamos revisar. Goza de una particularidad que nos va a permitir lograr la solución, pero queda un poco forzada, apretada. Lo digo como tal. Veamos el planteamiento y revisemos sobre resultados, ¿vale? Voy a considerar que si la variable es para la posición, ¿sí? Con rangos de posición inicial en A un valor de posición final en C, ¿sí? Si yo ubico el origen en el punto A, este debería de ser 0, posición final, avísenme del enfoque, posición final en el punto C, ¿sí? Sería la distancia total recorrida de 0.2 metros. Ajá. Para la diferencial de la velocidad, con un valor de velocidad inicial en A, recuerden que ahí estábamos en reposo, este es 0, hasta un valor de velocidad final en C, cuyo valor en este momento para nosotros es desconocido y que lo requiero para que me permita, ahí está el enfoque, me permita conocer con qué comportamiento de velocidad llego, ya que este valor final se va a convertir en mi dato inicial del siguiente tramo, ¿sí? Si yo no resuelvo esta velocidad, al momento de sacar el comportamiento de C a D, esta va a ser una incógnita más adicional a la de la velocidad en D, perdón, ¿sí? Entonces, el propósito de este primer tramo es saber qué velocidad adquiere el bloque cuando llega al punto C, ¿ok? Bueno, voy a dejar aquí planteado este punto para que podamos resolver, pero necesitamos hacer espacio en nuestra pizarra, ¿sí? Le tomo una impresión, suspendo la grabación para poder continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo tenía una duda. ¿Sí? Bueno, en el enunciado dice que el resorte está comprimido 0.2 metros. ¿Ok? ¿No se puede tomar eso como la deformación? Ese es el valor de la deformación. Es correcto, o sea, así como tal es el planteamiento. Les decía yo, en relación a esta forma de resolver con las integrales, algunas observaciones que vamos a hacer de ajuste, que vamos a continuar ahorita con el desarrollo, y que les mencionaba yo, esa forma de resolver el comportamiento del resorte tiene que ser muy cuidadosa por los signos que debemos de darle. Ajá. Y que nos lleva a un análisis más detallado del comportamiento del resorte asociado con la deformación y los desplazamientos, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y aquí es donde tal vez este planteamiento inicial que yo les hacía de hacer una idealización del comportamiento del resorte con una fuerza constante, uniforme,
aunque no es lo real, es un poco más simple de entender, ¿vale? Voy a dejarlo hasta ahí para que lo veamos cuando hagamos el desarrollo. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Suspendo la grabación para que